Mi nuera contrató guardias para bloquearme del funeral de mi hijo. Ella no puede entrar, dijeron, arrastrándome mientras yo gritaba su nombre. Destrozada, hice una llamada que lo cambió todo. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Ahora bien, déjame contarte cómo llegamos a este momento, porque a mis 58 años jamás pensé que mi propia nuera sería capaz de tanto. Me llamo Carmen Esperanza Valdés, y esta es la historia de cómo descubrí que algunas personas no merecen ni tu perdón ni tu silencio. Todo comenzó 3 días antes del funeral, cuando Paloma, mi nuera de apenas 6 años, me llamó con esa voz melosa que siempre usaba cuando quería algo. «Suegrita», me dijo, «necesitamos hablar sobre los arreglos del funeral de Rodrigo». Rodrigo era mi único hijo, mi mundo entero. 35 años, exitoso arquitecto, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Había muerto en un accidente automovilístico una semana atrás, y yo aún no terminaba de procesar que mi niño ya no estaba. «Por supuesto, mija», le respondí, aunque por dentro algo me decía que me preparara. Paloma nunca había sido particularmente cariñosa conmigo, pero después de la muerte de Rodrigo, había estado especialmente distante. «Es que», continuó, haciendo una pausa dramática que ya conocía bien, «creo que será mejor si mantienes un perfil bajo durante la ceremonia. Ya sabes cómo eres con las emociones». ¿Cómo era yo con las emociones? Era su manera elegante de decir que yo era demasiado dramática para su gusto. Paloma siempre había creído que el dolor debía ser silencioso y discreto, como todo en su mundo perfectamente controlado. «¿Qué exactamente significa eso, Paloma?», pregunté, sintiendo que mi paciencia ya empezaba a agotarse. «Bueno, que tal vez sería mejor si llegas un poco tarde, te sientas atrás. Ese tipo de cosas. El funeral es también para mis padres y mis amigos, y no queremos situaciones incómodas. Situaciones incómodas. Como si el dolor de una madre por su hijo fuera algo vergonzoso». «Paloma», le dije con la voz más calmada que pude encontrar, «Rodrigo era mi hijo antes de ser tu esposo. Estaré en primera fila, como corresponde». La línea se quedó en silencio por varios segundos. Cuando habló de nuevo, su voz había perdido toda la dulzura fingida. «Ya veremos», dijo, y colgó. Debí haberlo visto venir. Debí haber entendido que esas palabras eran una amenaza, no una sugerencia, pero estaba tan sumida en mi dolor que no pude ver lo que Paloma estaba planeando. Al día siguiente, recibí una llamada del funeral home. «Señora Valdés», me dijo el director, «ha habido un cambio en los arreglos. La familia inmediata ha solicitado que la ceremonia sea privada». «Soy la familia inmediata», le respondí confundida. «Soy su madre». «Sí, señora, lo entiendo, pero las instrucciones vienen de la esposa, quien legalmente tiene prioridad en estas decisiones». «Legalmente». Esa palabra me golpeó como una bofetada. Rodrigo había muerto sin testamento, lo que significaba que Paloma, como su esposa, tenía derecho a tomar todas las decisiones. Y claramente había decidido que yo no era bienvenida. Pasé toda la noche llorando y planeando. No iba a dejar que me impidiera despedirme de mi hijo. Sin importar lo que tuviera que hacer, estaría ahí. La mañana del funeral me vestí con mi mejor traje negro. Me peiné como Rodrigo siempre me decía que me veía más elegante, y me dirigí a la iglesia San Miguel, donde mi hijo había hecho su primera comunión 23 años atrás. Pero cuando llegué, había 2 guardias de seguridad en la puerta. «Señora», me dijo uno de ellos, un hombre corpulento con mirada seria, «su nombre está en la lista de personas no autorizadas a ingresar». «¿Cómo que no autorizada?», grité. «Soy su madre. Soy Carmen Valdés, la madre de Rodrigo». «Lo sentimos». «Señora, órdenes de la familia». Traté de pasar, pero me sujetaron por los brazos. Podía ver a través de las puertas de vidrio a todas las personas que habían venido a despedirse de mi hijo. Conocía a muchas de ellas. Colegas, amigos de la universidad, vecinos, todos podían entrar menos yo. «¡Rodrigo!», grité con todas mis fuerzas, esperando que de alguna manera mi voz llegara hasta él. «¡Mijo! ¡Perdóname!». Pero los guardias me arrastraron hasta la banqueta mientras yo lloraba y gritaba el nombre de mi hijo. Entonces vi a Paloma salir por una puerta lateral. Se acercó a mí con esa sonrisa fría que había perfeccionado durante años.
Ya te dije que mantuvieras un perfil bajo, me susurró al oído. Rodrigo se avergonzaría de este espectáculo. Esas palabras fueron como un puñal en mi corazón, pero también encendieron algo dentro de mí que había estado dormido durante mucho tiempo. Esto no se va a quedar así, Paloma, le dije, secándome las lágrimas. Te lo prometo. Ella se rió. ¿Qué vas a hacer, vieja? No tienes poder, no tienes dinero, no tienes nada. Rodrigo se fue, y con él se fueron todas tus posibilidades de seguir fingiendo que importas. Se dio la vuelta y regresó adentro, dejándome ahí parada en la banqueta, humillada frente a toda la gente que pasaba. Pero Paloma había cometido un error muy grande. Me había subestimado completamente. Saqué mi teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía meses. Un número que Rodrigo me había dado solo para emergencias. «¿Licenciado Herrera?», dije cuando contestó. «Habla Carmen Valdés, la madre de Rodrigo. Creo que ya es hora de que conversemos». El licenciado Herrera me citó en su oficina esa misma tarde, apenas 3 horas después del funeral del que me habían expulsado como si fuera una delincuente. Manuel Herrera era un hombre de unos 60 años, canoso, con esos ojos que han visto demasiado y ya no se sorprenden por nada. «Señora Valdés», me dijo mientras me servía un café, «lamento mucho su pérdida, y también lamento lo que pasó esta mañana». «¿Usted sabía que Paloma iba a hacer eso?», pregunté directamente. «A mi edad ya no tengo tiempo para rodeos». Lo sospeché cuando me llamó ayer para preguntarme sobre los derechos legales del cónyuge versus los de la madre. Se recargó en su silla, estudiando mi cara. «Señora, su hijo me dejó instrucciones muy específicas sobre qué hacer en caso de que algo así pasara». Sentí que mi corazón se aceleraba. «¿Qué tipo de instrucciones?». «Rodrigo vino a verme hace 8 meses. Me dijo que estaba preocupado por el comportamiento de Paloma, que había descubierto algunas cosas que lo inquietaban mucho». Manuel abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta gruesa. «¿Sabía usted que Paloma ha estado teniendo una aventura durante los últimos 2 años?» La pregunta me golpeó como un martillo. «¿Qué?». «Con Sebastián Morales, el socio de Rodrigo en la firma de arquitectura. Rodrigo lo descubrió hace meses y había decidido divorciarse. Pero si se veían tan felices. Rodrigo nunca me dijo nada. Su hijo quería protegerla del dolor, señora, pero también quería protegerse legalmente». Manuel puso varios documentos sobre el escritorio. «Rodrigo cambió su testamento hace 6 meses. En caso de que muriera antes del divorcio, usted heredaría el 70% de sus bienes». No podía creerlo. ¿70%? La casa, las cuentas bancarias, las inversiones, su parte de la firma, todo. Manuel sonrió por primera vez desde que llegué. «Paloma únicamente tiene derecho al 30% restante y a la pensión alimenticia, que, obviamente, se cancela con la muerte de Rodrigo». «¿Pero cómo es posible? Ellos estaban casados bajo el régimen de sociedad conyugal». «Rodrigo fue muy inteligente. Todos los bienes más valiosos los adquirió antes del matrimonio o los puso bajo protección legal como herencia familiar. Técnicamente, Paloma nunca tuvo derechos sobre ellos». La cabeza me daba vueltas tratando de procesar toda esta información. ¿Y ella lo sabe? No tiene idea. De hecho, está tan segura de que heredará todo que ayer me llamó para preguntarme cuándo podría tomar posesión de la casa y las cuentas bancarias. «Por eso me prohibió ir al funeral», dije, las piezas del rompecabezas empezando a encajar. Quería que todos pensaran que estábamos peleadas, que era natural que ella heredara todo. Exactamente. Rodrigo predijo que haría algo así. Por eso me pidió que la citara a la lectura del testamento solo si usted me confirmaba que había intentado impedir su participación en los arreglos funerarios. Me quedé callada unos minutos, procesando el alcance de lo que esto significaba. Mi hijo, desde la tumba, me estaba dando las herramientas para vengarme de la mujer que me había humillado en el día más doloroso de mi vida. «¿Cuándo es la lectura del testamento?», pregunté. «Mañana a las 10 de la mañana. Paloma va a venir convencida de que se ha vuelto millonaria». Manuel se recargó hacia adelante. «¿Quiere que invite a algunos testigos especiales?». «¿Qué tipo de testigos?». «Bueno, casualmente Sebastián Morales también está mencionado en el testamento. Rodrigo le dejó un mensaje muy interesante». No pude evitar sonreír. Mi hijo había sido más astuto de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. «Invite a quien considere necesario, licenciado». «¿Y los medios?». Rodrigo era una figura bastante pública en la ciudad.
Su muerte ha llamado la atención. Los medios también, dije sin dudar. Manuel asintió con aprobación. Creo que su hijo estaría muy orgulloso de usted, señora Valdés. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Rodrigo, pude dormir profundamente. No era que mi dolor hubiera desaparecido. Seguía sintiendo un vacío inmenso en el pecho cada vez que pensaba que nunca más vería su sonrisa. Pero ahora tenía algo más que dolor. Tenía propósito. A la mañana siguiente me levanté temprano y me vestí con cuidado. Elegí un traje negro conservador, pero me puse los aretes de diamantes que Rodrigo me había regalado en mi último cumpleaños. Quería verme como lo que era, una señora respetable que había sido injustamente humillada. Llegué a la oficina del licenciado Herrera 15 minutos antes de la hora programada. Paloma ya estaba ahí, vestida de negro también, pero su outfit tenía esa elegancia moderna que siempre había usado para hacerme sentir anticuada. Estaba acompañada de Sebastián, lo cual me confirmó que efectivamente había algo entre ellos. «Carmen», me dijo Paloma con esa voz falsa que usaba en público, «qué bueno que pudiste venir. Sé que ayer fue difícil para todos». «Sí», le respondí con una sonrisa igualmente falsa. «Fue muy revelador». No entendió el doble sentido, pero Sebastián me miró con cierta suspicacia. Aparentemente, él era más perceptivo que ella. El licenciado Herrera entró puntualmente a las 10, acompañado de una secretaria y, para sorpresa de Paloma, de un notario público. «¿Por qué está el notario aquí?», preguntó Paloma, su seguridad empezando a tambalearse. «Protocolo legal», respondió Manuel. «El testamento del señor Rodrigo Valdés Morena contiene disposiciones especiales que requieren verificación notarial». Paloma se relajó visiblemente. Probablemente pensó que las disposiciones especiales eran para proteger su herencia de posibles disputas legales. «Además», continuó Manuel, «el señor Valdés solicitó que la lectura se grabara en video como protección legal adicional». Fue entonces cuando Paloma se dio cuenta de la cámara que habían instalado en una esquina de la oficina. «¿Una grabación? ¿Es eso realmente necesario?». «Son los deseos expresos del difunto», dijo Manuel, abriendo la carpeta del testamento. «Comencemos». Los primeros minutos fueron rutinarios: identificación de partes, confirmación de fechas, verificación de firmas. Paloma tamborileaba los dedos impacientemente, claramente ansiosa por llegar a la parte donde se enterara de cuántos millones había heredado. Finalmente, Manuel llegó a la sección de distribución de bienes. Yo, Rodrigo Valdés Morena, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro lo siguiente. Paloma se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de anticipación. «A mi amada madre, Carmen Esperanza Valdés, le heredo la totalidad de mis propiedades inmobiliarias, incluyendo la casa familiar ubicada en Avenida de los Robles, 847. La cara de Paloma cambió instantáneamente. La sonrisa se desvaneció y fue reemplazada por una expresión de confusión total. «Espere», interrumpió. «Esa es mi casa. Es la casa donde vivimos Rodrigo y yo». «Permítame continuar», dijo Manuel calmadamente. «También le heredo la totalidad de mis cuentas bancarias, inversiones, acciones en Valdés and Morales Arquitectos y todos los bienes muebles de valor». Paloma se puso de pie de un salto. «¡Esto es imposible! Tiene que ser un error. Yo soy su esposa». «Señora, por favor tome asiento. No he terminado». Paloma se dejó caer en la silla, visiblemente temblando. «A mi esposa, Paloma Restrepo de Valdés, le heredo únicamente los artículos personales que she adquirió con sus propios ingresos durante nuestro matrimonio, así como el automóvil Ford registrado a su nombre». «¿Un Ford?», susurró Paloma. «¿Solo el Ford? Pero hay más», continuó Manuel. «También le dejo este mensaje grabado que solicitó específicamente que fuera reproducido en su presencia». Manuel encendió una pequeña grabadora y de repente la voz de Rodrigo llenó la habitación. «Paloma», decía mi hijo desde más allá de la muerte, «si estás escuchando esto significa que intentaste humillar a mi madre en mi funeral». Paloma se puso blanca como papel. «Y eso», continuó la voz de Rodrigo, «me confirma que tomé la decisión correcta». La voz de mi hijo continuó saliendo de esa pequeña grabadora, y cada palabra era como un puñal directo al corazón de Paloma. «Sé sobre tu aventura con Sebastián, Paloma. Lo he sabido durante meses.
Sebastián, que hasta ese momento había permanecido callado, se puso de pie tan rápido que derribó su silla. Rodrigo, yo puedo explicar. Siéntese, señor Morales, le dijo Manuel con voz severa. Su turno viene después. La grabación continuó. Decidí no confrontarte inmediatamente porque quería tener tiempo para proteger a mi madre y proteger el trabajo de mi vida. Sabía que si me pasaba algo, intentarías quedarte con todo y dejar a mamá sin nada. Paloma estaba temblando visiblemente. Esto no puede ser legal, murmuró. Tengo derechos como esposa. Los derechos de la esposa, continuó la voz de Rodrigo como si hubiera escuchado su protesta, quedan anulados en caso de adulterio comprobado. En la carpeta roja que está sobre el escritorio del licenciado Herrera encontrarás todas las pruebas que necesitabas para el divorcio que nunca pude iniciarte en vida. Manuel abrió una carpeta roja y extendió las fotografías sobre el escritorio. Fotos de Paloma y Sebastián entrando y saliendo de hoteles, besándose en restaurantes, abrazados en el apartamento que Sebastián mantenía en secreto. «Él me espió», gritó Paloma. «Esto es invasión a la privacidad». «Lo que esto es», dijo Manuel calmadamente, «es evidencia legal de adulterio, lo cual, bajo las leyes de este estado, anula automáticamente cualquier derecho hereditario del cónyuge infiel». La grabación continuó. «Pero, Paloma, lo que más me duele no es tu traición hacia mí, es cómo has tratado a mi madre durante todos estos años. Las humillaciones constantes, los comentarios despectivos, la forma en que intentaste separarme de ella. Yo tenía lágrimas corriendo por las mejillas. Mi hijo había visto todo, había entendido todo. Si tienes la crueldad de impedir que mi madre me diga adiós en mi funeral, entonces tienes exactamente lo que te mereces. Nada». «Rodrigo estaba loco», gritó Paloma desesperada. Sus últimos meses estaba paranoico, celoso, obsesionado. Este testamento fue hecho bajo presión psicológica. «Señora Restrepo», intervino el notario, que había permanecido callado hasta ahora. «Yo estuve presente cuando el señor Valdés firmó este testamento. Conversé extensamente con él sobre sus motivaciones y puedo asegurarle que estaba en pleno uso de sus facultades mentales. De hecho, solicité evaluaciones psicológicas adicionales precisamente para evitar este tipo de disputas». Manuel sacó otro documento. «Aquí está la evaluación psiquiátrica realizada al señor Valdés 3 días antes de firmar su testamento. Resultado, completamente competente mental y emocionalmente. Ahora», continuó Manuel, «pasemos al mensaje para el señor Sebastián Morales». Sebastián, que había estado tratando de volverse invisible en su silla, palideció aún más. La voz de Rodrigo regresó. «Sebastián, hermano, socio, amigo. O eso creí durante 15 años. Supongo que cuando construimos la empresa juntos, no imaginé que también querrías construir una vida con mi esposa». «Rodrigo, por favor», murmuró Sebastián. «Te dejo», continuó la grabación. «Exactamente lo que mereces por traicionar 15 años de amistad. Una demanda por fraude corporativo». «¿Qué?». Sebastián se puso de pie nuevamente. «Porque sí, Sebastián. También descubrí que has estado desviando fondos de la empresa para mantener tu apartamento secreto y financiar tus escapadas con mi esposa». Manuel puso otra carpeta sobre el escritorio. «Aquí están todas las pruebas. Transferencias no autorizadas, facturas falsas, cuentas ficticias. El señor Morales ha estado robando dinero de la empresa durante los últimos 18 meses». Sebastián se dejó caer en su silla como si le hubieran quitado toda la energía del cuerpo. «La demanda», continuó Rodrigo desde la grabadora, «ya está preparada y será presentada automáticamente una semana después de mi muerte. Por supuesto, esto significa que tu parte de la empresa también será embargada hasta que se resuelva el caso». «Rodrigo», susurró Sebastián, «y como imagino que Paloma esperaba consolarse contigo después de heredar mi dinero, pues, qué lástima que ninguno de los dos va a tener un peso, ¿verdad?». Fue entonces cuando Paloma explotó completamente. «¡Esto es una pesadilla!», gritó, tirando los papeles al suelo. «Rodrigo me debe algo. Fueron 6 años de mi vida, 6 años cuidando su casa, siendo la esposa perfecta». «¿La esposa perfecta?». Me levanté de mi silla por primera vez desde que había empezado la lectura. «¿Te refieres a los 6 años que pasaste humillándome cada vez que venía de visita? ¿Los 6 años que pasaste convenciendo a mi hijo de que yo era una entrometida? Tú eras una entrometida.
siempre metiéndote en nuestro matrimonio, siempre opinando sobre cómo debíamos vivir. Yo nunca me metí en nada. Paloma, lo único que hice fue amar a mi hijo y estar disponible cuando me necesitaba. Exactamente, siempre disponible, como una sombra que no nos dejaba en paz. Manuel tocó suavemente la grabadora. Hay más. La voz de Rodrigo regresó una última vez. Mamá, si estás escuchando esto, quiero que sepas que eres la persona más generosa, cariñosa y fuerte que conozco. No dejes que nadie te haga creer lo contrario. Y a Paloma, te deseo suerte encontrando trabajo, porque vas a necesitarlo. La grabación terminó, y el silencio en la oficina era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Paloma estaba sentada con la cabeza entre las manos, sollozando. Sebastián miraba fijamente el suelo, y yo me sentía como si un peso gigantesco hubiera sido levantado de mis hombros. ¿Hay alguna pregunta?, preguntó Manuel. ¿Cuánto tiempo tengo para desalojar la casa?, preguntó Paloma con voz ronca. 30 días, respondió Manuel. Aunque si prefiere irse antes, la señora Valdés podría considerar una compensación por las molestias. Paloma me miró con una mezcla de odio y desesperación. ¿Qué quieres? ¿Dinero? No tengo dinero. ¿Una disculpa? ¿Eso es lo que quieres? Me acerqué a ella y me incliné hasta quedar a la altura de su cara. Lo que quiero, le dije con voz muy suave, es que entiendas que las acciones tienen consecuencias y que nunca, jamás, vuelvas a subestimar el amor de una madre. Me enderecé y me dirigí hacia la puerta. Antes de salir, me volteé una última vez. Ah, y Paloma, espero que hayas disfrutado el funeral, porque fue lo último que vas a dirigir en tu vida. 3 días después de la lectura del testamento, Paloma me llamó por primera vez. Yo estaba en la casa, mi casa ahora, empacando sus cosas personales cuando sonó el teléfono. «¿Carmen?» Su voz sonaba quebrada, desesperada. «Habla», le dije sin ninguna calidez. Necesito hablar contigo. Por favor». Ya hablamos en la oficina del licenciado. Me pareció que quedó todo muy claro. «Carmen, por favor, sé que estás enojada, pero...» «¿Enojada?», la interrumpí. «Paloma, yo no estoy enojada. Los enojados pueden perdonar. Yo estoy en paz». Hubo una pausa larga. ¿En paz? En paz con la justicia. En paz sabiendo que mi hijo me amaba más de lo que yo misma sabía. En paz sabiendo que las personas como tú eventualmente reciben exactamente lo que se merecen. Carmen, yo no tengo a dónde ir. Y ahí estaba, la verdad detrás de la llamada. No me llamaba porque sintiera remordimiento por haberme humillado en el funeral de mi hijo. Me llamaba porque necesitaba algo. «¿Y qué quieres que haga yo al respecto?», pregunté. Pensé que, tal vez, podríamos hacer algún acuerdo. Yo te podría ayudar con la casa, con los papeles legales. Me eché a reír. Una risa genuina que venía desde muy adentro. «¿Quieres que te contrate para ayudarme a administrar la herencia que me dejó mi hijo después de que tú me prohibiste ir a su funeral? ¿Cuándo vas a superarlo?». Su voz cambió de tono, volviéndose más agresiva. «Ya ganaste, Carmen. Ya tienes lo que querías. ¿No puedes ser magnánima? ¿Magnánima? ¿Como tú fuiste conmigo durante 6 años? ¿Como fuiste conmigo el día que enterramos a mi hijo? Yo estaba sufriendo también. También perdí a alguien que amaba». «No, Paloma. Tú perdiste a alguien que te mantenía». «Es muy diferente». Colgué el teléfono y seguí empacando sus cosas. Había decidido ser generosa y empacar cuidadosamente todos sus artículos personales, en lugar de simplemente tirarlos a la basura, que es lo que probablemente se merecía. 2 horas después, alguien tocó la puerta. Era Sebastián, y se veía terrible. Tenía ojeras, la ropa arrugada y esa expresión de hombre derrotado que ya le había visto a tantos estafadores cuando los descubrían. «Señora Valdés», me dijo cuando abrí la puerta. «¿Podemos hablar?». «¿De qué quieres hablar, Sebastián?». «De Rodrigo, de la empresa, de todo». Lo invité a pasar, más por curiosidad que por cortesía. Quería escuchar qué tenía que decir el hombre que había traicionado la confianza de mi hijo. Se sentó en el borde del sillón como si no se sintiera con derecho a ponerse cómodo. «Señora, yo quería que supiera que nunca quise que las cosas llegaran tan lejos». «¿Qué tan lejos? ¿Te refieres a robar dinero de la empresa o a acostarte con la esposa de tu socio?».
Se encogió como si le hubiera dado una bofetada. Los dos. Ninguno de los dos estaba planeado. Ah, claro, las cosas simplemente pasaron. Qué conveniente. Señora, usted no entiende. Paloma es muy persuasiva. Ella me convenció de que Rodrigo la estaba engañando, de que el matrimonio ya estaba acabado. ¿Y el dinero que robaste? ¿Ella también te persuadió de eso? Sebastián se pasó las manos por la cara. Era para mantener el apartamento. Paloma decía que necesitábamos un lugar privado donde pudiéramos estar juntos sin lastimar a Rodrigo. ¡Qué considerados! Señora, sé que esto va a sonar ridículo, pero yo realmente creía que Rodrigo se iba a divorciar de ella pronto. Pensé que cuando eso pasara, podríamos estar juntos abiertamente y yo le devolvería el dinero a la empresa. ¿Con qué dinero, Sebastián? Porque según entiendo, ahora no tienes empresa, no tienes ingresos. Y tienes una demanda por fraude encima. Ese es exactamente el problema. Se inclinó hacia adelante, desesperado. Señora Valdés, usted ahora es la dueña del 70% de Valdés and Morales. Sin la empresa, no tengo forma de devolver lo que tomé. Y sin forma de devolverlo, voy a ir a la cárcel. Sí, le dije simplemente. Esa parece ser tu situación. ¿No hay alguna forma de que podamos trabajar juntos? ¿Trabajar juntos en qué? Usted podría retirar la demanda. Yo podría seguir manejando la empresa bajo su supervisión y trabajaría sin sueldo hasta devolver todo lo que tomé. Lo miré durante un largo minuto, considerando su propuesta. Sebastián, le dije finalmente, mi hijo construyó esa empresa durante 15 años. Puso su corazón, su alma y su integridad en cada proyecto. ¿De verdad crees que voy a dejar que el hombre que lo traicionó siga manejando su legado? Pero señora, yo conozco todos los proyectos, todos los clientes. Los clientes pueden conocer a un nuevo administrador. Los proyectos pueden ser transferidos. Lo que no puede ser transferido es la confianza, Sebastián. Y tú perdiste esa oportunidad cuando decidiste que tu comodidad era más importante que la lealtad. Se quedó en silencio por un momento. Luego preguntó, ¿qué va a pasar con Paloma? ¿Por qué me preguntas eso? Porque ella me dice que usted la está echando a la calle sin nada. Ella recibió exactamente lo que mi hijo consideró que se merecía. Si eso resulta ser nada, tal vez ella debería reflexionar sobre por qué. Señora, ella realmente no tiene a dónde ir. ¿Y? ¿No siente usted ninguna compasión? Esa pregunta me molestó más de lo que esperaba. Sebastián, le dije poniéndome de pie, ¿sentiste tú compasión por mi hijo cuando lo engañabas con su esposa? ¿Sintió Paloma compasión por mí cuando me prohibió ir al funeral? ¿Dónde estaba su compasión durante los 6 años que me trató como si fuera una molestia? Pero usted es diferente. Usted es una buena persona. Exactamente. Soy una buena persona. No soy una persona estúpida. Se dirigió hacia la puerta, derrotado. Sebastián, lo llamé antes de que saliera. Una última cosa. Si vuelves a hablarme de Paloma, si intentas hacerme sentir culpable por sus decisiones, me voy a asegurar de que la demanda por fraude sea solo el principio de tus problemas. ¿Entendemos? Asintió y se fue sin decir otra palabra. Esa noche, mientras cenaba sola en la casa que ahora era completamente mía, mi teléfono sonó 14 veces. Todas las llamadas eran de Paloma. No contesté ninguna, pero sabía que esto apenas estaba empezando. Paloma no era de las que se rendían fácilmente, especialmente cuando se trataba de conseguir lo que quería. Lo que no sabía era hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Al cuarto día de llamadas constantes, decidí contestar. Era hora de que Paloma entendiera que su estrategia no estaba funcionando. ¿Qué quieres, Paloma? Carmen, por favor, necesito que me escuches. Te estoy escuchando. Cometí errores, lo reconozco, pero nunca quise lastimarte de verdad. Todo salió mal. Todo se malinterpretó. ¿Se malinterpretó? La interrumpí. Los guardias de seguridad se malinterpretaron cuando me arrastraron fuera del funeral de mi hijo. Carmen, yo estaba desesperada. Había perdido a mi esposo y no sabía cómo manejar la situación. Actué por impulso. Mentira. Los guardias no se contratan por impulso. Paloma, eso requiere planeación, requiere llamadas telefónicas, requiere que alguien se siente y piense, ¿sabes qué? Voy a asegurarme de que la madre de mi esposo muerto no pueda despedirse de él. ¡Por favor!, gritó. «Necesito tu ayuda. No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo casa. ¿Y qué quieres que haga yo?
Eres rica ahora. Tienes más dinero del que podrías gastar en toda tu vida. Un poco de generosidad no te haría daño. Ahí estaba la verdad. Paloma no llamaba para disculparse. Llamaba porque quería una parte de la herencia que había perdido. Paloma, le dije con voz muy calmada, déjame explicarte algo sobre la generosidad. La generosidad viene del corazón, no de la culpa. Y mi corazón se cerró para ti el día que me trataste como basura en el funeral de mi hijo. Carmen, por Dios, tienes que entender mi posición. Entiendo perfectamente tu posición. Entiendo que gastaste 6 años de tu vida casada con un hombre al que no amabas, esperando heredar su dinero. Entiendo que en paralelo te acostabas con su socio, robándole dinero a la empresa para mantener tu aventura. Entiendo que cuando mi hijo descubrió todo esto, te diste cuenta de que habías perdido tu fuente de ingresos. ¿Te parece una descripción exacta de tu posición? El silencio del otro lado de la línea me confirmó que había dado en el clavo. Carmen, y entiendo que ahora, después de que tus planes se arruinaron espectacularmente, quieres que yo, la mujer a la que humillaste públicamente, te rescate financieramente. ¿Es correcto? Yo podría trabajar para ti. Podría ser como tu asistente personal o ayudarte a manejar las propiedades. Me eché a reír. ¿Quieres que te dé trabajo después de todo lo que has hecho? Algo es mejor que nada. No me puedes dejar en la calle. Paloma, yo no te estoy dejando en ningún lugar. Tú te pusiste donde estás con tus propias decisiones. Eres una vieja amargada y cruel. Y ahí estaba la verdadera Paloma. Cuando no conseguía lo que quería con manipulación, recurría a los insultos. Tal vez, le dije, pero soy una vieja amargada y cruel con una casa de $500,000 y cuentas bancarias que tardaría años en vaciar. Colgué el teléfono y lo apagué. Ya había escuchado suficiente. La mañana siguiente me despertó el sonido del timbre. Miré por la ventana y vi un carro de policía en la entrada. Mi primer pensamiento fue que algo había pasado, que había habido un accidente o algún problema legal con la herencia. Pero cuando abrí la puerta, vi a Paloma parada detrás de 2 policías. «¿Señora Valdés?», me preguntó uno de los oficiales. «Sí, soy yo. Recibimos un reporte de que hay un problema con una persona que está viviendo ilegalmente en esta propiedad». Miré a Paloma con incredulidad. «¿En serio? ¿Llamaste a la policía?» «Tengo derechos como esposa de Rodrigo», le dijo Paloma al policía. «Esta señora me está echando de mi propia casa». El oficial miró confundido entre las dos. «Señora, ¿podríamos ver los documentos de propiedad?» «Por supuesto. Fui a buscar los papeles del testamento y las escrituras que el licenciado Herrera me había dado». El policía revisó los documentos cuidadosamente. Luego miró a Paloma. «Señora, según estos documentos, la propiedad legal de esta casa fue transferida a la señora Valdés mediante testamento. Usted no tiene derechos legales sobre esta propiedad». «Pero yo viví aquí durante 6 años». Vivir en una propiedad no le da derechos de posesión, especialmente cuando el propietario original dispuso de la propiedad en su testamento. «¿Entonces no pueden hacer nada?», preguntó Paloma, desesperada. «Señora, si no se va voluntariamente, podríamos arrestarla por invasión de propiedad privada». Paloma me miró con tanto odio que por un momento pensé que se iba a lanzar sobre mí. «Esto no se va a quedar así, Carmen». «¿Es una amenaza?», preguntó el oficial. «No», dijo Paloma rápidamente. «No es una amenaza». Después de que los policías se fueron, encontré a Paloma sentada en las escaleras del pórtico, llorando. Por un momento, solo un momento, sentí algo parecido a la compasión. Pero luego recordé su cara de satisfacción cuando los guardias me arrastraron fuera del funeral de mi hijo. Entonces, «Paloma», le dije, «tienes hasta mañana al mediodía para recoger tus cosas. Después de eso, voy a cambiar las cerraduras». Se limpió las lágrimas y me miró. «Carmen, una última oportunidad. Por favor». «Ya tuviste tu oportunidad, Paloma. La tuviste durante 6 años. La desperdiciaste tratándome como si fuera invisible. La desperdiciaste humillándome cuando más vulnerable estaba. Y la desperdiciaste definitivamente cuando decidiste que tu dolor era más importante que el mío. ¿No hay nada que pueda hacer? ¿Nada que pueda decir? Podrías empezar pidiendo perdón. No porque esperes que eso cambie algo, sino porque es lo correcto». Se quedó callada por unos minutos. Luego se puso de pie. «No voy a pedirte perdón por proteger mis intereses.
Entonces no hay nada más que hablar. Se fue sin despedirse, pero yo sabía que volvería. Paloma no era de las personas que aceptaban la derrota fácilmente. Lo que no sabía era que su siguiente movimiento sería mucho más peligroso de lo que imaginaba. Esa noche, mientras organizaba los papeles de la herencia en el estudio de Rodrigo, encontré algo que cambiaría todo. Una carta dirigida a mí, escrita a mano por mi hijo, que estaba sellada dentro de un sobre marcado «Para mamá, solo si Paloma demuestra ser quien creo que es». Con manos temblorosas, abrí el sobre y empecé a leer. «Mamá, si estás leyendo esta carta, significa que mis sospechas sobre Paloma eran correctas y que ella trató de lastimarte después de mi muerte. Lo que vas a descubrir en los próximos párrafos va a ser impactante, pero necesitas saberlo para protegerte. Mamá, si estás leyendo esta carta, significa que mis sospechas sobre Paloma eran correctas y que ella trató de lastimarte después de mi muerte. Lo que vas a descubrir en los próximos párrafos va a ser impactante, pero necesitas saberlo para protegerte. Paloma no es quien dice ser. Su nombre real no es Paloma Restrepo. Se llama Patricia Ruiz Moreno y tiene antecedentes penales por estafa matrimonial en 3 estados diferentes. Tuve que sentarme. Las manos me temblaban tanto que casi no podía sostener la carta. Contraté un investigador privado hace 8 meses, después de que empezó a comportarse de manera extraña con el dinero. Lo que descubrí me horrorizó. Paloma ya había estado casada 2 veces antes que conmigo. Su primer esposo, un empresario en Guadalajara, murió en circunstancias misteriosas 6 meses después de cambiar su testamento para incluirla. Su segundo esposo, un doctor en Monterrey, se suicidó después de que ella lo dejara en bancarrota. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Mamá, tengo razones para creer que mi accidente de carro no fue un accidente. Encontré evidencia de que alguien manipuló los frenos de mi coche. He escondido toda la información en la caja fuerte que está detrás del cuadro de la Virgen de Guadalupe en mi estudio. La combinación es tu fecha de cumpleaños. 15/03/1965. Me levanté inmediatamente y fui al cuadro. Efectivamente, había una caja fuerte pequeña empotrada en la pared. Con dedos temblorosos marqué la combinación. La caja contenía una carpeta gruesa llena de documentos, fotografías y reportes del investigador privado. También había un USB y una nota adhesiva que decía: «Todo está respaldado aquí. Si algo me pasa, lleva esto a la policía». Regresé a la carta. Si estás leyendo esto, probablemente Paloma ya está desesperada porque perdió la herencia. Eso la hace extremadamente peligrosa. Los investigadores que contraté creen que ella y Sebastián planeaban matarme después de que cambiara el testamento a su favor. Cuando descubrieron que había hecho exactamente lo opuesto, se vieron forzados a acelerar sus planes. Mamá, necesitas ir a la policía ahora. Pero más importante, necesitas irte de esa casa esta misma noche. Paloma sabe dónde vives, y si está tan desesperada como creo que está, va a intentar algo. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Protégete. Y por favor, asegúrate de que pague por lo que hizo. La carta estaba firmada y fechada apenas una semana antes del accidente. Me quedé ahí sentada en el estudio de Rodrigo, rodeada de evidencia de que mi nuera había asesinado a mi hijo, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Paloma era una asesina en serie, y ahora sabía que yo tenía evidencia contra ella. Tomé mi teléfono para llamar a la policía, pero se me cayó de las manos cuando escuché ruidos afuera de la casa. Footsteps, en el jardín de atrás. Me acerqué cuidadosamente a la ventana y miré hacia afuera. Una figura oscura se movía cerca de la puerta trasera. Era Paloma, y tenía algo en la mano que parecía una lata de gasolina. Mi primer instinto fue esconderme, pero luego recordé las palabras de Rodrigo. Eso la hace extremadamente peligrosa. Si Paloma estaba aquí con gasolina, no había venido a hablar. Había venido a eliminar evidencia, y a mí con ella. Corrí silenciosamente hacia mi recámara y tomé el teléfono de la mesita de noche. Marqué 911 mientras observaba por la ventana cómo Paloma rodeaba la casa, claramente buscando una forma de entrar sin ser vista. 911. ¿Cuál es su emergencia? Habla Carmen Valdés, susurré al teléfono. Estoy en Avenida de los Robles 847. Hay una mujer en mi propiedad con gasolina. Creo que va a intentar quemar mi casa.
¿La mujer está armada? No lo sé, pero tengo evidencia de que asesinó a mi hijo, y creo que ahora viene por mí. Señora, necesita salir de la casa inmediatamente. No puedo. Me vio entrar. Está vigilando todas las salidas. Manténgase en línea. Las unidades van en camino. Escuché el sonido de vidrio rompiéndose en la planta baja. Paloma había entrado. Me deslicé fuera de mi recámara y me escondí en el closet del pasillo, desde donde podía escuchar todo lo que pasaba en la casa. ¡Carmen!, gritó Paloma desde abajo. «Sé que estás aquí. Tu carro está afuera». Su voz sonaba diferente. Ya no tenía esa dulzura falsa que siempre usaba. Sonaba loca. «Necesitamos hablar, Carmen. Hay cosas que no entiendes». Escuché sus pasos subiendo las escaleras lentamente. Encontré la carta de Rodrigo, Carmen. Sé que ya sabes la verdad. ¿Cómo sabía ella sobre la carta? A menos que... Rodrigo era un hombre muy inteligente, continuó gritando mientras se acercaba al segundo piso, pero no lo suficientemente inteligente como para esconder sus secretos de la mujer que dormía a su lado todas las noches. Esto significaba que ella había sabido sobre la investigación, había sabido sobre la carta. Todo este tiempo había estado actuando, esperando el momento perfecto para actuar. «Carmen, sal de donde estás. Podemos resolver esto como adultas». A través de una rendija en la puerta del closet, la vi pasar por el pasillo. Tenía un cuchillo en una mano y efectivamente llevaba una lata de gasolina en la otra. «No me obligues a buscarte. Eso va a hacer que las cosas sean mucho más dolorosas para ti». Entró a mi recámara. Podía escucharla tirando cosas, abriendo cajones, buscando debajo de la cama. «¡Carmen!». Su grito era de frustración pura. Salió de mi cuarto y se dirigió hacia el estudio de Rodrigo. «Ah, qué interesante», la escuché decir. «La caja fuerte está abierta, así que ya viste todo, ¿verdad, Carmen?». Hubo una pausa, y luego el sonido de papeles siendo tirados por todos lados. «No importa», gritó. «De cualquier forma, todo esto se va a quemar. Y tú también». Escuché el sonido de gasolina siendo derramada. Podía oler los vapores subiendo por las escaleras. «¿Dónde están las sirenas?», murmuré al teléfono. «Ya vienen en camino, señora. Manténgase escondida». Pero Paloma había empezado a derramar gasolina en el pasillo del segundo piso. «¿Sabes qué, Carmen?», gritó. «Tú tienes la culpa de que las cosas llegaran tan lejos». Estaba directamente afuera del closet donde yo me escondía. Si hubiera sido una suegra normal, si no hubiera sido tan entrometida, nada de esto habría pasado. ¿Entrometida? No pude evitar responder. «¿Tú matas a mi hijo y yo soy la entrometida?». «Ahí estás». La puerta del closet se abrió violentamente. Paloma estaba parada ahí, con el cuchillo en alto, completamente desquiciada. «Rodrigo descubrió todo por tu culpa», me dijo con voz venenosa, siempre preguntándole por qué no me llevaba a visitarte más seguido, por qué no pasábamos más tiempo en familia. Tanta insistencia lo hizo sospechar. «Rodrigo sospechó porque eres una asesina. Rodrigo sospechó porque tú no podías dejar nuestro matrimonio en paz». Me di cuenta de que en su mente retorcida, yo tenía la culpa de que ella hubiera tenido que matar a mi hijo. «Y ahora», continuó, «voy a tener que matarte a ti también, pero al menos va a parecer un accidente. Una anciana que se quedó dormida con una vela encendida». Levantó el cuchillo, pero en ese momento finalmente escuchamos las sirenas. Su expresión cambió inmediatamente de triunfo a pánico. «¡No!», gritó. «No puede ser». Corrió hacia la ventana. Las luces rojas y azules de la policía ya iluminaban toda la calle. «Esto es tu culpa», me gritó, regresando hacia mí con el cuchillo. «Si voy a la cárcel, tú te vienes conmigo». Pero justo cuando se lanzó hacia mí, la puerta principal se abrió con un estruendo y escuchamos gritos de «¡Policía!». Paloma se detuvo en seco, con el cuchillo a centímetros de mi garganta. «¡Suelte el arma!», gritó una voz desde las escaleras. «No», gritó Paloma, «ella arruinó mi vida». «Señora, suelte el cuchillo y salga con las manos arriba». Paloma me miró con tanto odio que pensé que me iba a matar ahí mismo. Pero luego, lentamente, bajó el cuchillo. «Esto no se acaba aquí, Carmen». La arrestaron esa misma noche. Patricio Ruiz Moreno, su verdadero nombre, fue acusada de intento de homicidio, intento de incendio provocado, allanamiento de morada, y después de que la policía revisó la evidencia que Rodrigo había recopilado, la acusaron también del asesinato de mi hijo.
Pero la pesadilla estaba lejos de terminar. 3 días después del arresto, recibí una visita inesperada. Sebastián apareció en mi puerta con un traje nuevo y una expresión que no podía descifrar. «Señora Valdés», me dijo, «necesitamos hablar urgentemente. Pensé que ya habíamos hablado todo lo necesario. Han surgido complicaciones. Lo invité a pasar, aunque todo mi instinto me decía que no lo hiciera. Señora, Paloma me contactó desde la cárcel. ¿Y? Ella dice que yo estaba involucrado en la muerte de Rodrigo». «¿Estabas involucrado?». Me miró directamente a los ojos. «No de la forma que ella dice». «¿De qué forma entonces?». Yo sabía que ella estaba planeando algo. Paloma me había comentado que Rodrigo sospechaba del dinero faltante y que necesitábamos encontrar una solución permanente al problema. ¿Y tú qué entendiste por solución permanente? Yo pensé que se refería a que íbamos a convencer a Rodrigo de que fuera más flexible con las finanzas de la empresa. O tal vez que íbamos a confesarle todo y pedirle perdón. Sebastián, nadie es tan ingenuo. Señora, yo nunca imaginé que ella fuera capaz de asesinato. Cuando me enteré del accidente, quedé en shock. Pero no dijiste nada. ¿Qué iba a decir? ¿Que mi amante había mencionado solucionar el problema de Rodrigo unos días antes de que muriera? Habrían pensado que yo también estaba involucrado. ¿Y no estabas involucrado? «¡No!», gritó. «Por eso estoy aquí. Paloma me está chantajeando. Dice que va a testificar que yo fui quien saboteó los frenos del carro de Rodrigo». «¿Y por qué haría eso?». «Porque quiere que yo le consiga un abogado caro y que pague todos sus gastos legales. Si no lo hago, dice que me va a hundir con ella». Me quedé callada por un momento, procesando esta nueva información. «Sebastián, déjame ver si entendí. Paloma mató a mi hijo, trató de matarme a mí, y ahora te está chantajeando para que pagues su defensa legal». «Exactamente. ¿Y qué quieres que haga yo al respecto?». «Quiero que me ayude a demostrar que yo no tuve nada que ver con el asesinato de Rodrigo». «¿Por qué habría de ayudarte?». «Porque usted también está en peligro. Si Paloma logra convencer a un jurado de que yo maté a Rodrigo, también va a tratar de convencerlos de que usted sabía sobre la aventura y que por eso cambió el testamento». Eso me hizo pausar. «¿De qué estás hablando?». «Paloma está armando una historia en la que usted descubrió nuestra aventura y convenció a Rodrigo de que me dejara fuera del testamento. Va a decir que usted lo manipuló para que cambiara su voluntad y que por eso yo lo maté. Eso es ridículo». «Por supuesto que es ridículo, pero Paloma es muy convincente, y si ella me hace ver como el asesino, usted va a parecer la cómplice». Me senté pesadamente en el sillón. ¿Era posible que después de todo lo que había pasado, yo terminara siendo acusada de estar involucrada en la muerte de mi propio hijo? «Sebastián, suponiendo que lo que dices es cierto, ¿qué propones que hagamos?». «Necesitamos trabajar juntos para demostrar que Paloma actuó sola. Necesitamos un abogado que represente a ambos y que demuestre que ni usted ni yo teníamos motivos para querer muerto a Rodrigo. Tú sí tenías motivos. Estabas robando dinero de la empresa». «Pero eso no es motivo para asesinato. Cualquier abogado competente puede demostrar que el robo y el asesinato son crímenes completamente diferentes». «¿Y qué garantía tengo de que no me estás engañando? ¿De que esto no es otra manipulación?». Sebastián se acercó y me mostró su teléfono. «Estas son las llamadas que he recibido de Paloma desde la cárcel». Presionó el botón de play en una de las grabaciones. «Sebastián», decía la voz de Paloma desde el teléfono, «necesito que me consigas al mejor abogado criminal de la ciudad. Y vas a pagarlo tú». «Paloma, no tengo ese dinero». «Entonces consíguelo. Porque si no tienes ese abogado en mi celda para el viernes, le voy a decir a la policía exactamente cómo saboteaste los frenos del carro de Rodrigo». «Yo no saboteé nada». ¿Tú crees que eso importa? Yo les voy a dar una historia muy convincente sobre cómo la suegra manipuladora convenció al esposo de que cambiara el testamento y cómo el socio traidor decidió vengarse matando al esposo para que nadie pudiera acusarlo de robo». La grabación continuó por varios minutos más, con Paloma detallando exactamente cómo planeaba incriminarnos a ambos. «¿Ves?», me dijo Sebastián cuando terminó la grabación. «Ella no tiene escrúpulos. Está dispuesta a destruir a cualquiera para salvarse». «¿Cuántas grabaciones tienes?». 12, todas en los últimos 3 días. «Sebastián», le dije lentamente, «creo que acabas de darme el arma que necesitamos para destruir a Paloma definitivamente». Al día siguiente llevé las grabaciones directamente al fiscal del distrito.
Era una mujer llamada Isabel Herrera, sin relación con el licenciado que había leído el testamento de Rodrigo, con fama de ser implacable con los asesinos. «Señora Valdés», me dijo después de escuchar las grabaciones, «esto es exactamente lo que necesitábamos». ¿Para qué? Para demostrar que la señora Ruiz Moreno no solo es culpable del asesinato de su hijo, sino que también está intentando obstruir la justicia al fabricar evidencia contra testigos inocentes. Entonces, ¿Sebastián y yo estamos a salvo? Bueno, el señor Morales todavía tiene que responder por el fraude financiero, pero estas grabaciones lo exoneran completamente del asesinato. Y usted nunca fue realmente sospechosa de nada. ¿Pero Paloma podría haberme involucrado? Podría haberlo intentado. Pero mire, señora Valdés, la evidencia que su hijo recopiló es tan completa y detallada que no hay manera de que alguien más haya estado involucrado en su asesinato. Su hijo documentó cada movimiento de Paloma durante meses. Sabemos exactamente cuándo planeó el asesinato, cómo lo ejecutó y por qué. Me mostró una carpeta gruesa. Su hijo contrató no solo un investigador privado, sino también un experto en seguridad automotriz. Tenemos fotografías del daño a los frenos, análisis forense del tipo de herramientas usadas, e incluso video de seguridad de Paloma comprando esas herramientas específicas. ¿Video? Su hijo había puesto cámaras de seguridad secretas en su casa y en su garaje. Tenemos video de Paloma saboteando el carro la noche antes del accidente. Entonces, ¿por qué no fue arrestada inmediatamente después del accidente? Porque su hijo escondió toda la evidencia muy bien. Aparentemente quería estar seguro de que si algo le pasaba, Paloma no pudiera destruir las pruebas antes de que fueran encontradas. Rodrigo siempre fue muy cuidadoso. Su hijo la amaba mucho, señora Valdés. Todo este sistema de protección de evidencia fue diseñado específicamente para asegurar que usted tuviera justicia. Sentí lágrimas corriendo por mis mejillas. Incluso desde la muerte, mi hijo me seguía protegiendo. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, con estas nuevas grabaciones vamos a añadir cargos de intimidación de testigos y obstrucción de la justicia. Entre eso y la evidencia de asesinato premeditado, Paloma va a pasar el resto de su vida en prisión. ¿Sin posibilidad de libertad condicional? Sin posibilidad de libertad condicional. ¿Y el juicio? Probablemente no va a haber juicio. Su abogado ya me ha contactado preguntando sobre la posibilidad de un acuerdo de declaración de culpabilidad. Las evidencias son tan abrumadoras que ir a juicio sería suicidio legal. ¿Eso significa que va a confesar? Significa que va a aceptar cadena perpetua sin libertad condicional a cambio de evitar la pena de muerte. Por primera vez desde la muerte de Rodrigo, sentí algo parecido a la paz. «Hay una cosa más», me dijo la fiscal. «¿Qué?» Su hijo también documentó los asesinatos previos de Paloma. Los casos en Guadalajara y Monterrey van a ser reabiertos. Es muy posible que también sea acusada de esos crímenes. ¿Cuántas personas mató esta mujer? Hasta ahora sabemos de 3 esposos, pero estamos investigando si hay más. Salí de la oficina de la fiscal sintiéndome como si hubiera salido de una pesadilla que había durado años. No solo iba a haber justicia para Rodrigo, sino que Paloma nunca más podría lastimar a nadie. Pero todavía me quedaba una pregunta. ¿Qué iba a hacer con el resto de mi vida? Esa noche, mientras cenaba sola en la casa que ahora era completamente mía, sonó el teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Señora Valdés? Sí. Habla Jorge Mendoza, del periódico El Heraldo. Nos preguntábamos si le gustaría dar una entrevista sobre su experiencia con Patricia Ruiz Moreno. ¿Una entrevista? Su historia se ha vuelto muy conocida en la ciudad. Señora, muchas mujeres mayores se sienten inspiradas por cómo usted logró obtener justicia para su hijo. No sé si quiera hablar con los medios. Entendemos su reticencia, pero piénselo de esta forma. Su historia podría ayudar a otras madres a reconocer las señales de peligro. Podría salvar vidas. Después de colgar, me quedé pensando en sus palabras. ¿Cuántas otras mujeres como Paloma había por ahí? ¿Cuántos otros hijos estaban en peligro? Tal vez mi experiencia podía servir para algo más que solo mi propia sanación. Tal vez era hora de convertir mi dolor en propósito. 6 meses después, estoy sentada en el estudio de Rodrigo, que ahora he convertido en mi oficina, revisando las cartas que llegan diariamente de mujeres que han escuchado mi historia. La entrevista con El Heraldo se convirtió en una serie de artículos.
Luego vino la televisión nacional. Después, las invitaciones para hablar en conferencias sobre violencia doméstica y seguridad familiar. No era lo que había planeado para mis casi 60 años. Pero resulta que tengo un talento que nunca supe que tenía. Puedo mirar a una mujer a los ojos y saber inmediatamente si está siendo manipulada o maltratada. Tal vez porque yo misma viví años siendo sutilmente humillada por Paloma. Señora Valdés, mi asistente, María Elena, asoma la cabeza por la puerta. Su cita de las 3 ya llegó. Hazla pasar. Entra una mujer de unos 40 años. Bien vestida, pero con esa mirada que ya reconozco inmediatamente. Miedo disfrazado de compostura. Señora Valdés, mi nombre es Esperanza Coello. Leí sobre usted en el periódico y... Siéntese, mija, le digo, señalando la silla frente a mi escritorio. ¿En qué la puedo ayudar? Es sobre mi yerno. Mi hija murió en un accidente de carro hace 3 meses, y ahora él no me deja ver a mis nietos. Y ahí estamos de nuevo. Otra historia, otra familia destruida por la codicia y la manipulación. Pero ahora sé qué hacer al respecto. Cuénteme todo desde el principio. 2 horas después, Esperanza sale de mi oficina con una lista de contactos. Abogados especializados en derechos de abuelos, un investigador privado de confianza y la información de un refugio donde puede quedarse si las cosas se ponen peligrosas. También se va con algo más, la certeza de que no está sola. Esa es la parte que más me satisface de mi nueva vida. Durante años, entonces, me sentí completamente aislada con mis sospechas sobre Paloma. Pensé que estaba exagerando, que era una suegra envidiosa, que tal vez yo era el problema. Ahora sé que mi instinto era correcto desde el principio, y puedo ayudar a otras mujeres a confiar en el suyo. Mi teléfono suena. Es Sebastián, que ahora trabaja para mí administrando las propiedades que heredé de Rodrigo. Señora Valdés, tengo noticias sobre Paloma. ¿Qué pasó? Su abogado acaba de llamar. Quiere hacer una declaración final antes de la sentencia definitiva. ¿Qué tipo de declaración? Quiere disculparse públicamente. ¿Con usted? Me echo a reír. Después de tratar de matarme, ¿ahora quiere disculparse? Su abogado dice que está verdaderamente arrepentida y que quiere pedirle perdón antes de entrar a prisión de por vida. ¿Y tú qué opinas? Opino que quiere manipular la situación una última vez. Probablemente espera que si usted la perdona públicamente, eso pueda influir en la percepción del juez. Muy probablemente. Pero ¿sabes qué, Sebastián? Creo que voy a ir. ¿En serio? Sí, porque quiero mirarla a los ojos una última vez y decirle exactamente lo que pienso de ella. Una semana después, estoy sentada en la sala del tribunal, viendo cómo traen a Paloma esposada y vestida con el uniforme naranja de la prisión. Se ve muy diferente sin maquillaje, sin el cabello perfecto, sin la ropa elegante que siempre usaba para impresionar. Se ve como lo que realmente es, una mujer desesperada que destruyó todo lo que tocó. ¿La defensa tiene algo más que agregar antes de la sentencia?, pregunta el juez. Su abogado se levanta. Su señoría, mi cliente quiere hacer una declaración dirigida específicamente a la señora Carmen Valdés. El juez me mira. Señora Valdés, ¿acepta usted escuchar la declaración de la acusada? Sí, su señoría. Paloma se pone de pie lentamente. Me mira directamente, y por un momento veo un destello de la mujer manipuladora que conocí durante 6 años. Carmen, dais con voz suave y quebrada. Quiero que sepas que lamento profundamente todo lo que pasó. Sé que no hay excusa para mis acciones. Pausa dramáticamente, secándose una lágrima que probablemente es falsa. Perdí la cabeza cuando Rodrigo murió. No estaba pensando claramente. El dolor me hizo hacer cosas terribles. Otra pausa. Más lágrimas. Especialmente lo del funeral. Eso fue imperdonable. Una madre tiene derecho a despedirse de su hijo. Y ahí está. La manipulación final. Hacerse ver como una viuda afligida que tomó malas decisiones por el dolor, en lugar de la asesina calculadora que realmente es. ¿Puedes perdonarme? ¿Carmen? Sé que no lo merezco, pero... Se quiebra dramáticamente como si no pudiera continuar. El abogado la consuela teatralmente. Puedo ver que algunos miembros del jurado se ven conmovidos. «¿Señora Valdés?», me pregunta el juez. ¿Tiene alguna respuesta a la declaración de la acusada? Me pongo de pie y camino hasta quedar frente a Paloma. Patricia Ruiz Moreno, le digo, usando su nombre real.
Durante 6 años me hiciste creer que yo era el problema en la familia de mi hijo. Me hiciste sentir que era una entrometida, una molestia, alguien que sobraba. Su expresión cambia ligeramente. Ya no se ve tan segura. Pero ahora entiendo que todo eso era proyección. Tú eras la que sobraba. Tú eras la intrusa en nuestra familia. Y cuando mi hijo finalmente se dio cuenta de quién eras realmente, lo mataste. Carmen, yo... No terminé de hablar, le digo firmemente. Durante los últimos 6 meses he conocido a los familiares de tus otras víctimas. El hijo del empresario de Guadalajara. La hermana del doctor de Monterrey. Todos me han contado la misma historia. Una mujer encantadora que se casa con sus seres queridos y después los destruye sistemáticamente. Paloma ya no está llorando. Su máscara ha empezado a caerse. Así que no, Patricia. No te perdono. No porque sea una persona cruel, sino porque perdonarte sería minimizar el dolor que les causaste a todas tus víctimas. Me acerco un paso más, pero quiero que sepas algo. Mi hijo ganó. A pesar de que lograste matarlo, él ganó, porque dejó suficiente evidencia para asegurar que pagaras por tus crímenes, y porque me dejó con los recursos necesarios para ayudar a otras familias a evitar lo que nosotros vivimos. Carmen, Rodrigo sabía exactamente quién eras. Patricia, y se aseguró de que el resto del mundo también lo supiera. Así que gracias por darme la oportunidad de decirte esto en persona. Mi hijo te superó en inteligencia, te superó en planning y te superó en amor. Y eso es algo que vas a recordar todos los días durante los próximos 50 años que vas a pasar en prisión. Me doy la vuelta y regreso a mi asiento. «Su señoría», dice el abogado de Paloma, «mi cliente está claramente arrepentida». «Su cliente», interrumpe el juez, «es una asesina en serie que manipuló y asesinó a múltiples víctimas durante años. El arrepentimiento, real o fingido, no cambia la gravedad de sus crímenes». El juez se dirige a Paloma. «Patricia Ruiz Moreno, este tribunal la condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato en primer grado de Rodrigo Valdés Morena, además de sentencias adicionales por intento de asesinato, incendio provocado y obstrucción de la justicia». El martillo cae con un sonido final. Mientras se llevan a Paloma, ella me mira una última vez. Ya no hay lágrimas, ya no hay actuación, solo hay odio puro, pero ya no me da miedo, porque finalmente entiendo algo que me tomó casi 60 años aprender. Algunas personas simplemente son malvadas, y no es mi responsabilidad entender por qué o tratar de arreglarlas. Mi responsabilidad es protegerme, proteger a las personas que amo y usar mis experiencias para ayudar a otros. Salgo del tribunal sintiendo que finalmente, después de meses de pesadilla, puedo respirar completamente. Mi hijo puede descansar en paz. Su asesina va a pasar el resto de su vida en prisión. Y yo tengo una nueva misión en la vida. Esa noche, en la casa que Rodrigo me dejó, abro mi laptop y empiezo a escribir. No un libro de autoayuda o una biografía, sino una guía práctica para mujeres mayores sobre cómo reconocer y protegerse de los depredadores financieros y emocionales. Porque si hay algo que he aprendido de toda esta experiencia, es que la mejor venganza no es la crueldad. La mejor venganza es asegurarse de que lo que te pasó a ti nunca le pase a nadie más. Y a los 58 años, finalmente, he encontrado mi verdadero propósito en la vida.